antes de que empiece el derramamiento de sangre. Estamos el día 10 de noviembre del 2014, 17 de Heshvan del 5775. Luego del segundo atentado en el día, seguimos estudiando Torah. Y aquel que pueda hacer algo al respecto, entonces está invitado. También usted, querido YouTube vidente. Estábamos hablando ayer de un Rashi extraño que dice lo siguiente: el pasuk que leímos ayer, ¿qué número de pasuk era? Había Haf Gimel, ¿puede ser? ¿Sí? Sí. ¿Cómo empieza el pasuk? ¿Lo lees? Haf Gimel. Sí, pero lo puedes leer. Entonces el anterior, Hafbet. A ver, lee el Hafbet. Ahí está. Pasuk Hafet, el pasuk 22 de nuestro capítulo en Vayera. Encontramos que el pasuk dice que Abraham seguía hablando con Hashem. Dice, Abraham seguía hablando con Hashem cuando se fueron los ángeles a Sedom. Y dice Rashi que el pasuk tendría que haber dicho: Hashem seguía hablando con Abraham, no Abraham seguía hablando con Hashem, porque ¿quién fue el que fue a hablar primero? Hashem, no Abraham. Entonces debería haber dicho al revés el pasuk. Dice Rashi, entonces, ¿por qué el pasuk dice que Abraham es el que se quedó hablando con Hashem? Shmuel, esto es muy interesante, te va a cambiar la vida. Está bien, todos tenemos miedo de que nos cambie la vida. Dice Rashi, el motivo que el pasuk igualmente dice que es Abraham el que estaba parado todavía frente a Hashem es porque Tikkun Sofrim Huse. Este es un arreglo hecho por los escribas. Los escribas entonces son aquellos que revisaban el texto de la Torá. En el Talmud encontramos sobre los escribas también que contaban las letras de la Torá, cuántas son, dónde era la mitad de la Torá, dónde es la mitad de un libro. Eran como expertos en el texto del Tanaj. Ahora, ¿qué significa esto de que Rashi dice de que los escribas cambiaron lo que está escrito en el pasuk? ¿Significa que realmente los sabios de Israel, Hazal, cambiaron lo que estaba escrito en la Torá? Sobre eso dice el Ikar Sifteh Jamim, un comentario a Rashi, y así muchos otros comentaristas a Rashi dicen también que no, que Dios libre, que los sabios hayan cambiado el texto de la Torá, sino que están refiriéndose a que debería haber dicho una cosa, pero dice otra cosa y se refiere a tal. O sea, no es que los sabios cambiaron el texto de Dios libre. Esta es una explicación diferente. Así también hay muchos que explican eso sobre muchos otros versículos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mostramos ayer que hay diferentes sabios a través de la historia que sí creyeron que los sabios de Israel hicieron ciertos cambios en los psukim de la Torá. Y preguntamos cómo puede ser si nosotros creemos que toda la Torá es a través de Moshe. Explicamos que a pesar de eso, los cambios que fueron hechos se consideran que son con la fuerza de la profecía de Moshe. Esto tiene que ver con la forma en general que nosotros tenemos de ver a los sabios. No sé si se acuerdan que hablamos unas cuantas veces sobre la Torá oral y la Torá escrita. La Torá oral, ¿qué viene a ser de la Torá escrita? ¿Una explicación? Explicación, dice Efraín, no Israel. Otra explicación. Es la tradición, ¿es cierto? ¿La Torá oral? Sí. Yo he escuchado que la Torá escrita era como un cofre y la Torá oral era como una llave para descifrar. Ok, está bien. Entonces lo que dice Israel y lo que dice Efraín es lo que cree la gente en general. Pero no, como dice Luca Prodan, pero no. Mejor hablemos de otra cosa. Cantante de Sumo. No, la Torá oral no es la explicación a la Torá escrita, señoras y señores. La Torá oral y la Torá escrita son dos cosas diferentes, que tienen una conexión entre ellas. Algunos creen que las alajot nosotros los sacamos de la Torá escrita. Según lo que está escrito, hacemos. Yo les pregunto, ¿les parece lógico eso? La Torá nos dice que tenemos que ponernos tefilín. ¿Cómo podemos entender cómo ponernos tefilín? Solamente con la Torá escrita. No solamente eso, sino que el Rashbam dice, este pasuk ni siquiera está tratando de hablar del tefilín. Está diciendo que las palabras de la Torá tienen que estar en tu corazón, nada más. No se refiere a poner tefilín.
Sin embargo, nuestros sabios dicen que ahí aprendemos que hay que ponerse tefilín. Y también en la Gemara, en el Talmud, encontramos en muchísimos lados que nos traen una mitzvah y nos dicen de dónde aprendemos esta mitzvah y nos traen un pasuk. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿que lo aprendemos de la Torá aparentemente? No. Sino que como hay una conexión entre la Torá escrita y la Torá oral, entonces todo lo que nosotros tenemos por tradición de la Torá oral tiene que estar sí o sí en la Torá escrita. Entonces encontramos la insinuación en la Torá escrita, pero no hacemos las cosas a partir de la Torá escrita. Nuestra creencia, el judaísmo, se basa en la Torá oral específicamente. No específicamente en la Torá escrita, sino en la Torá oral, en tradición que tenemos a través de la historia. Y para probarles eso, se los puedo mostrar con un ejercicio mental. Imagínense que Moshe Rabenu, ¿cómo es que le enseñaba las mitzvot al pueblo de Israel? Moshe recibía de Dios la orden de ponerse tzitzit. Y Moshe les decía, hagan los tzitzit de cierta manera, con tantos hilos, con tantos nudos, etcétera, etcétera. Y los Yehudim hacían eso. Y después Moshe lo escribía en la Torá. Si alguien viene a preguntarle a un judío de esa época, alguien del pueblo de Israel de esa época, ¿por qué te pones tzitzit? ¿Qué va a decir? ¿Porque está aquí en la Torá o porque dijo Moshe? Porque nos dijo Moshe. ¿Qué pasa si este Yehudí después lee la Torá, esta persona del pueblo de Israel, lee la Torá y ve que lo que está escrito ahí no pega exactamente con lo que dijo Moshe? ¿Qué hace? Hace lo que dijo Moshe. Hace lo que dijo Moshe, directamente. Exactamente, él hace lo que dijo Moshe, porque Moshe es el profeta, Moshe es el que enseña lo que le dijo Moshe, y si en la Torá escrita él encuentra algo que no parece exactamente lo que dijo Moshe, entonces hay que tratar de entenderlo, tratar de interpretarlo, o se refiere a otra cosa, no importa, nosotros hacemos lo que nos enseñó Moshe, lo que nos enseñó la tradición, eso es lo que nosotros hacemos. No sacamos la alhaja directamente del pasuk, lo sacamos a partir de la tradición. Incluso, ahora podemos entender un poco más las reglas de las diferentes mitzvot. Ustedes escucharon que hay mitzvot que son de Oraita y que son de Rabanán, mitzvot que son de la Torá y mitzvot que son de los sabios. Uno puede creer, ¿qué significa de los sabios? Que están en Talmud, que lo dijeron los sabios. De la Torá, que está escrito en la Torá. Pero tampoco puede ser que sea esa la explicación. Porque si se fijan, los sabios dicen que las leyes de Shejitá, del faenado ritual, son leyes de la Torá. Y la Torá en ningún lado explica cómo se hace Shejitá. La Torá solamente dice que hay que hacer Shejitá, pero no dice cómo se hace. Entonces, ¿cómo vamos a decir que las leyes de la Shejitá son de la Torá escrita? Si no están escritas, en la Torá escrita. Entonces, la Torá escrita significa que tiene un nivel superior que vino directamente desde Moshe, no que está escrito específicamente en los versículos. Lo que estoy tratando de decirles es que nosotros les damos poder a los sabios específicamente, y la tradición, el Pará Hashem, pasa a través de ellos específicamente, y no en el libro específicamente. Como dice incluso el Gaón de Vilna, que los pueblos del mundo tienen su fuente en la Torá, y el pueblo de Israel en la Torá oral. Tenemos que incluso la Torá, en cierto modo escrita, puede ser leída por todos los pueblos y todos pueden aprender de ellos, son cosas generales. Pero la Torá oral, específicamente, tiene con el pueblo de Israel. Nosotros incluso tenemos más conexión con la Torá oral que con la Torá escrita todavía. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? ¿Hay alguna pregunta? Pues ahí estoy diciendo las cosas un poco mezcladas, no se entienden. ¿Sigo adelante? Ok. Entonces, en otras palabras, nosotros creemos que los sabios tienen un poder muy grande y que Hashem les da el permiso, incluso, de cambiar el sentido de los versículos. De a poco vamos llegando a lo que estamos hablando de Rashi, todavía no hablé de eso. Por ejemplo, está escrito en la Torá, Ain tajat ain, shen tajat shen, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa? Que si una persona le saca un ojo a otro, ¿qué tiene que hacer la otra persona? Sacarle un ojo, es lo que está escrito, ¿no? Nuestros sabios, sin embargo, ¿qué dicen? Que no hay que sacarle el ojo, sino que tienen que pagarle lo que valdría a esa persona, con ojos, sin ojos, si fuera vendido como esclavo. O sea, un monto de plata. Hay dos formas entonces de entender cómo puede ser que los sabios nos dan una ley que es totalmente contraria a lo que está escrito específicamente en el pasuk, explícitamente. El pasuk dice ojo por ojo. No sé, cuando si vos vas al mercado de esclavos, entonces te fijas cuánto pagan por alguien que tiene dos ojos y cuánto pagan por alguien que tiene solo un ojo, y la diferencia la pagan. Algo por el estilo. ¿Se entiende cómo funciona? Más o menos así. Los carabitas sí ya sacaban los ojos directamente a la persona. Los carabitas también explican la Torá según su intelecto y con ciertas reglas que ellos tienen. Ellos comparan psukim unos con otros y hacen diferentes alajot a partir de eso. ¿Sí? Tienen cierta forma de explicar los versículos. Ahorita están vendiendo esclavos ahí en... ¿Cómo? Ahí los yihad. ¿Cómo se llama? Ustedes que los esclavos islámicos están vendiendo ISIS. esclavos.
Entonces podemos ir ahí si se averiguar. Está bien. Igual ahí. Entonces hay dos opiniones sobre cómo puede ser que los sabios dicen algo contrario a lo que dice el Pasuk. Hay una que es la que dice el Rambam. El Rambam, aparentemente lo que dice el Rambam es que en realidad nuestros sabios recibieron la explicación del Pasuk. Y el Pasuk en realidad no se refiere a literalmente, sino plata. Pero otros sabios opinan que no es cierto. En realidad la Torá cuando dice ojo por ojo se refiere a ojo por ojo. Y el mundo cambió. Y la humanidad avanzó. Y ya no se puede sacarle un ojo a otra persona por sacarte el ojo. Entonces los sabios cambiaron el sentido del Pasuk para hacer que la gente pague plata en vez de ojos. O sea que los sabios tienen la fuerza de cambiar el sentido del Pasuk a partir de los cambios que hay en el mundo y a partir de eso también cambiar la halajá, dejando la base de la tradición sin cambiarla, pero adaptándola a la época, adaptándola a los cambios de la época. Como estamos en el libro de Pirkei Avot también, que a partir del tiempo, en realidad, la persona no puede recibir plata de Torah, pero las cosas que pasan en el mundo, etcétera, etcétera, hacen que se pueda hacer diferentes cambios en la halajá a partir de diferentes explicaciones para que la gente sí reciba plata por estudiar, etcétera. Entonces los sabios sí tienen la posibilidad de interpretar diferentes los versículos y a partir de eso hacer la halajá de otra forma. Por ejemplo, ustedes saben que Boaz se casa con Ruth y Ruth era de Moab y está prohibido, dice la Torah, casarse con alguien de Moab. ¿Qué dice Boaz entonces? ¿Cómo hace para casarse con Ruth? ¿Qué explicación da? Que son los moabitas. ¿Cómo? Muy bien. Que solamente un hombre moabita está hablando del versículo, pero una mujer moabita se puede. ¿Qué significa? Que esa es la explicación que siempre hubo, o que Boaz ahora agarró y dijo, yo puedo interpretar el pasuk de otra manera. Aparentemente Boaz tenía el poder de un líder de Israel. Entonces cambió la interpretación del pasuk para entenderlo de otra manera. Hasta esa época no se entendía así. No solamente no se entendía así, sino que hay quienes dicen en el Talmud mismo que Boaz murió un día después, un tiempo después por haber hecho eso, etc. Se entiende de ahí que Boaz cambió la explicación que se había entendido hasta ahora. Entonces, lo mismo pasa con si los sabios de repente cambiaron algún versículo, o la gente del gran tribunal. Es posible que haya sido así. Es posible que se haya cambiado alguna palabra, algún sentido en un versículo. Puede ser. Y, pidiendo perdón a todos los que dicen que Rashi no se refiere a eso, Rashi es bastante claro en la frase que usa, que dice que los escribas arreglaron el versículo. Y Rashi saca esto de una fuente anterior, que es en el Midrash. El Midrash también dice claramente que los sabios hicieron cambios en un versículo específico. Y como sabemos también, entonces, que lo que dice Rashi es literal, lo podemos encontrar también de aquellos que luchaban contra los sabios de Israel, entre ellos los caraítas. Los caraítas decían que no puede ser que se haya cambiado un versículo, entonces la Torá no es totalmente del cielo. Si ellos se quejaban en contra de eso, significa que cuando los sabios dijeron que hubo cambios de versículos, se referían literalmente a cambios de versículos, porque si no ellos no hubieran dicho nada. Pero eso no es azul de... ¿Qué cosa? Cambiar una palabra del versículo de la Torá. Estamos diciendo que aparentemente los sabios tienen la fuerza suficiente incluso para hacer un cambio en un versículo a partir de algo que ellos ven. Y que capaz que sí pasó. Capaz que sí pasó. Los sabios dicen claramente en el Midrash algunas veces que hay ciertos cambios que se hicieron. Y no contradice lo que dice el Rambam, que no se puede cambiar la Torá, porque la Torá está en manos de los sabios. Ellos pueden hacer ciertos cambios. No sé si se entendió lo que quiso decir los caraítas. Lo que quise decir es lo siguiente. Si vos decís que lo que Rashi dice no es que realmente cambiaron el versículo, sino que es una explicación diferente, entonces no se entiende por qué se quejan los caraítas. Los caraítas dicen, los sabios dicen que cambiaron los versículos. Si es cierto, entonces la Torá no es del cielo. Entonces eso significa que ellos entienden lo que dicen los sabios de manera literal, de que ellos cambiaron el versículo. Entonces no puede ser que lo que dice Rashi es un simbolismo, sino que es literal. Y por eso se quejaban los caraítas. ¿Y quiénes son los que dicen que lo que dice Rashi es simbolismo? Hay ciertos fallos en el pueblo de Israel que dicen que es simbolismo. En especial todos estos sabios que dijeron eso a partir de la historia fueron sabios que tuvieron que luchar contra caraítas, o tuvieron que luchar contra reformistas, o tuvieron que luchar contra el luminismo o contra aquellos que hacían criticismo de la Biblia. Por ejemplo, hay un libro. Entonces van a encontrar que hay diferentes opiniones que no son como la que estoy diciendo ahora. Hay que ver si vas a través de la historia que dicen que no. La Torá oral es la explicación exacta de la Torá escrita. Y explican cómo sacan exactamente el versículo, la halajá. Por ejemplo, el Malbim opina así. Malbim, él dice que todo lo que dicen los sabios en la Torá oral tiene fuente en la Torá escrita
Y de ahí lo aprendieron exactamente a través de las reglas que ellos tienen. Ellos no inventaron nada, no tenían fuerza propia para cambiar nada, para tener libertad en absoluto, no. Todo según lo que está escrito. O por ejemplo, Aktab Kabbalah, que es de Radatz Hoffman, si no me equivoco. Rabbi David Zvi Hoffman, creo que él escribió esa. Me parece que fue el que lo escribió, no estoy seguro. Que él también escribió todo un libro explicando cómo cada alajá sabe exactamente los versículos de la Torá. Y la manera exacta de entender, la manera perfecta de entender los versículos de la Torá. O sea, que no es que los sabios tienen el poder de cambiar ninguna alajá ni nada, sino que en realidad si vos aprendés a leer la Torá, cuando dice ojo por ojo, la explicación literal es la que dicen los sabios, que es ojo por plata. Y si vos lees ojo por ojo es porque no entendés cómo leer la Torá. Eso es lo que explican algunos. Pero todos los que explican así en general es porque tuvieron que hacer eso para que la gente no deje la Torá, no deje la tradición, porque había gente que venía a decir que la Torá no es del cielo, entonces tuvieron que hacer todo tipo de explicaciones para hacer que el pueblo de Israel siga creciendo en la Torá, etcétera, etcétera. Entonces explican cómo los sabios sacan todo exactamente de la Torá. Pero si vemos de manera clara las cosas, aparentemente sí, los sabios tienen el poder incluso de hacer cierto cambio, y lo hicieron la gente del Gran Tribunal. Y les voy a mostrar lo que dice, por ejemplo, el Radak. El Radak es Rabbi David Kimchi, es un comentarista de la Torá, y dice lo siguiente. En Shmuel Bet, Perek 15, Pasuk 21, dice así, el Radak. Beamirota L, Dichtivin Belokorin. Vieron que la Torá a veces está escrito una cosa y se lee de otra forma, algo que se llama Kri Iktiv. O sea, cómo está escrito, cómo se lo dice. Por ejemplo, nosotros cuando leemos la Torá decimos una cosa, pero en la Torá está escrito otra. Hay un pasuk, por ejemplo, que dice la palabra Ishgalena. Ishgalena significa tener relaciones sexuales con una mujer. Es una palabra muy fuerte. Es como decirlo de manera muy burda. ¿Sí? Sí, Ishgalena. Entonces se dice Ishkabena. Se acostó con ella. No programa. Entonces así se lo lee, pero está escrito de otra manera. Así se hace cuando se lee la Torá. Encontramos muchas veces en la Torá que está lo escrito. ¿No es parecido como diciéndole a Zbanon sino Banim? ¿O algo así? Esos son drashot. Esos son midrashim, con explicaciones de cosas, pero no estamos hablando de que ellos no están diciendo que debería estar escrito así y lo cambiaron. Están diciendo que está escrito de tal cosa, pero tiene una explicación más profunda. No sé si es lo que están tratando de decir. ¿Es diferente entonces? Sí, es otra cosa, no es lo mismo. Pero a través es algo que se llama Kriktiv, cómo se lee y cómo se escribe. Según la Kabbalah tiene explicación es de diferentes planos cada uno. ¿Okay? Pero por ejemplo, a la mañana el Teilim, después de Baruch She'amar, decimos el Mizmor de Todá. El Mizmor de Todá dice Hu asanu, él nos hizo, velo anachnu. Velo anachnu. ¿Cómo traducen velo anachnu? ¿Y no nosotros? Puedes traducir y no nosotros, si el lo es con Aleph, pero puedes poner el lo con Bab. ¿Qué significa el lo con Bab? Velo anachnu. Y de él somos nosotros. Entonces está la forma de leerlo y la forma de escribirlo. Y también los sabios dicen que tiene dos explicaciones. Dice, él nos hizo y no nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo y a él nosotros le entregamos nuestra alma. Se puede de las dos maneras. Aparentemente en una época tal vez, la Bab y la Aleph no eran diferencia. Se escribía las dos igual tal vez. Entonces podía leerse de las dos maneras. Y con el tiempo pasó entonces que no sabíamos exactamente cuál era la manera exacta de leerlo. Y se hizo de una manera escrita, de otra manera se lee, etc. O sea, las dos posibilidades son. Vamos a ver lo que dice el Radak. El Radak dice así. Bemirota L de Dichtivin Belokorin. Estas palabras que se escriben pero no se las lee, o sea, no se las lee así. O de Korim Beloktivin, aunque se las lee así pero no se los escribe así. Vejen Kriuktiv. Todos estos detalles de lo escrito y lo que se lee. Nire, Kibagaruta Rishon Abduas Farim en Italtelu. Aparentemente, en el primer exilio, se perdieron los libros de la Torá y se fueron mezclando y hubo ciertos errores. De Jajamim y Odea Mikra, y los sabios que saben el texto, Metu, murieron. Los que sabían el texto bien, murieron. De Anshe Knesset Agedolá, y la gente del Gran Tribunal, la gente de Anshe Knesset Agedolá, Shechziru a Torah Leyoshna, que volvieron a hacer que la Torá esté en su gloria anterior. Matzu Machloket Sfarim, encontraron que los libros tenían ciertas contradicciones en las palabras. Animsain que tenían. De Al-Juba de Mahalarov, entonces fueron en general, según la mayoría, Lefidatam, según lo que a ellos les parecía que era lo correcto, Makom Sheroi Sibudatam, y donde ellos no supieron cuál era la manera correcta de escribir, a la valor, no era claro, Katuba de Had Peron Akdu,
escribieron una forma específica que tenían, una versión que tenían, y no le pusieron puntitos. O katbu mi bajutz, velo katbu mi bifnim, lo escribieron afuera del texto y no adentro. O katbu ejad mi bajutz, ejad mi bifnim, escribían las dos, una adentro y otra al costado, otra afuera. Entonces vemos que los sabios tal vez tenían diferentes textos y los pusieron todos juntos. Ahí sale que nosotros leemos de una forma, escribimos de otra, porque tal vez no estaban seguros bien cuál era el texto exacto. Entonces vemos que hay sabios en la historia de Israel que creyeron que tal vez es así, realmente eso. Y otra vez eso no niega que la Torah sea eterna y sea de Hashem, sino que los sabios de Israel tienen el poder de entregar la Torah a cualquiera de las generaciones con la fuerza de la Torah oral y hacer las cosas según eso. Y eso mismo es la palabra de Hashem, eso mismo es la profecía de Moshe en cada generación que se revela a través de los sabios. Ahora vamos a ver lo que dice el Radbaz. El Radbaz está en contra de toda esta opinión. Dice, no, ustedes están todos locos. Así. Le responde el Radbaz a alguien que le pregunta así. Clara de Milta, la cosa es así. Nunca creas a aquellos que dicen que hubo confusión y errores en los libros. El Akol Neemar Alajá de Moshe en Sinai, sino que todo viene directamente de Moshe del Sinai. Kasher Katuv Etzleno, así como nosotros lo tenemos, así lo recibió Moshe. Hayom, hoy en día. Velota Amindi Librea Omrim que Ezra Sofer, Sofrima Baraim Harab Tikno Meubat, Hasu Shalom. No creas en aquellos que dicen que los escribas o Ezra Sofer cambiaron aquello que estaba mal, Hasu Shalom. Kilo Ayasha Meubat, no hay nada que estaba mal, Hasu Shalom. Velot Librea Omrim Yendo Barim Tumim, y no creas en nadie que dice que estas cosas son ocultas, la Kriu Piruche Piru Jamim, y lo que está escrito y no se lee es lo que explicaron los sabios. Al Tishmare Kolas Barota Elu. No creas en todas estas opiniones. El Atamim tiene Hashem no queja, sino que tenés que ser íntegro con Hashem. Metamim le más un tenemos y creer en todo lo que dijeron nuestros sabios. Entonces todo lo que dije hasta ahora, el Radbaz, si me escucha, me tira por la ventana. A menos que será que también el Radbaz tuvo que luchar contra ciertos vientos herejes que hubo en su época, entonces para fortalecer la fe en la palabra de la Torah, la palabra de los sabios, prohibió que se crean todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que seguir una de las cosas que dice el Rambam dice: cree en la verdad, sea de donde sea que vino. Y si vos averiguaste, descubriste que tal vez no es así, cree en la verdad. Como dice el hijo del Rambam, las siguientes palabras. Dice el hijo del Rambam así: Kataja y habla dat, vos tenés que saber. Aquel que quiera dar una opinión, y aceptar a alguien que la dice porque es una persona grande. Y aceptar sus palabras sin averiguar y sin entender, y fijarse si eso que él dice es verdad o no. Tienen que saber que esta es una de las malas cualidades de las personas. Y esto está prohibido según la Torah, está prohibido también según el camino del intelecto correcto. Entonces, nos dice el hijo del Rambam, tenés que averiguar y aprender y fijarte y no creer en nadie de manera ciega. Como dice el Kuzari, Dios nos libre que Dios nos haga creer en cosas que contradicen el intelecto. Entonces vemos de acá que si nosotros tenemos aparentemente de manera clara escrito por nuestros mismos sabios que hubo cambios, entonces eso no niega la eternidad de la Torah y la verdad de la Torah entregada a través de los sabios a través de la historia. ¿Alguna pregunta? Está bien. La pregunta es por qué se entregó la Torah escrita, lo que decía antes. Pues uno de los motivos es, como dijimos antes, principalmente para también los demás pueblos, no solamente para el pueblo de Israel. Otra explicación también puede ser que la Torah escrita lo que nos dice es que aprendamos la historia de las mitzvot, no cómo se hacen las mitzvot. Para saber cómo se hacen las mitzvot hay que hacer lo que dicen los sabios, pero la historia de la mitzvah, de dónde viene la mitzvah, de eso aprendemos de la Torah escrita. Y los motivos de las mitzvot también lo podemos aprender de la Torah escrita. Pero cómo hacer las cosas exactamente viene de los sabios. Incluso que aparentemente contradice lo que dice el mismo pasuk. Y por eso los caraítas con todas estas opiniones estaban tan enojados con los sabios de Israel. No les gustaba para nada toda esta onda. Están todos muy cansados hoy, veo. Bueno, ¿quién me cansa un poco más? Yo también quiero leer. ¿Caraíta? Si no existen los caraítas. Existen caraítas, en Israel hay caraítas. ¿Ah, sí? Sí, es una comunidad súper chica. En la época del Rambam eran muchísimos, en la época de los sabios también eran muchísimos. Era
gigante el movimiento caraíta. Son los que tapan con Pero hoy en día apenas existen. Hay en Israel una comunidad caraíta y tienen un templo en la ciudad vieja. En la ciudad vieja, en la parte judía, está la Jurba. ¿Ubican la Jurba? ¿Ubican la Jurba? ¿Saben dónde es el templo grande de la Jurba? Si uno sigue por la Jurba y va donde está Yeshivat HaKotel, no sé si saben dónde es, al lado de Yeshivat HaKotel hay un templo medio destruido que se llama Tiferet Israel, que es un templo de los Hasidim de Ruzhin, que lo van a construir dentro de poco. O sea, hace años ya dijeron que lo van a construir, ahora empezaron de manera oficial supuestamente a construirlo. Por supuesto que hubo árabes haciendo manifestaciones violentas en contra de la reconstrucción de ese templo, así como hubo con la Jurba. ¿Cuándo no? Ok, y al lado de la Jurba hay un templo caraíta. El Rabbi Ovadia Yosef era uno de los expertos en el tema de cómo casarse con ellos, porque uno de los problemas que hay con casamientos en judaísmo es el get, el divorcio. Tiene que estar escrito de manera muy específica y entregado de manera perfecta. Hay leyes muy específicas en el acta de divorcio. Como los caraítas no hacen, un segundo, no hacen como los sabios, entonces sus actas de divorcio no sirven, entonces es difícil el casamiento con ellos y que no se cree a partir de eso lo que es un mamzer, que sería una especie de bastardo, pero no es exactamente lo que se entiende como bastardo, sino es otra cosa. O sea, hay ciertas leyes específicas y el Rabbi Ovadia Yosef era experto en cómo arreglar esos temas para casarse con caraítas que vuelven al camino de la Torá, por supuesto, etc. No sé si con un caraíta mismo, yo estoy hablando de caraítas que cumplen la Torá, cómo hacer para casarse, porque hay problemas de descendencia, ascendencia, según la halajá, por el tema de las actas de divorcio, hay que arreglarlo. El Rabbi Ovadia Yosef era uno de los expertos en ese tema. ¿Y se permite casarse con una caraíta? No sé. ¿En qué sentido? ¿No? ¿En qué sentido? ¿Casarse? ¿Qué sentido tiene casarse? No, ¿qué significa? ¿Se puede casar con alguien que no cumple Torah y Mitzvot? ¿Se puede o no? Se puede, yo qué sé. La pregunta es, según la halajá, esas cosas. No sé cómo funciona bien el tema. No sé exactamente cómo se dice. No tienen ni tefilín. No usan ni tefilín. Yo creo que sí, tienen tefilín. ¿Cómo? Cuando sacan de la tabla oral, tiene que ser negro, tiene que correr. No sé exactamente esos detalles, no estoy seguro. Por ejemplo, mira, en el templo de ellos vas a poder ver si vas. La mezuzá de ellos, eso hacen cuando está escrito la Torá dice que tiene que estar, la mezuzá tiene que estar puesta en la puerta de la casa, ¿sí? Como dice, espera un segundo, En la jamba. en la jamba, etc. Entonces la mezuzá de ellos son las puertas, arriba tienen tallada la mezuzá, en piedra, en la puerta misma. No estoy seguro igual si esos son los caraítas o los shombronim, que son los samaritanos, que también tienen ciertas cosas los samaritanos que creen en la Torah escrita y no la oral. Son otro grupo específico, que hoy en día quedan muy, muy pocos también de ellos. Hacen azúcar dentro de la casa, por ejemplo, los samaritanos. Y el techo, los samaritanos. ¿Qué comen? Hacen azúcar dentro de la casa, el techo del azúcar es de frutas, está hecho todo de frutas. Muy linda, pueden ir a verlos. Sí, bastantes frutas. No, no dice maritanos. Bastantes frutas. Muchísimas frutas, todo decorado con frutas en el techo, eso es muy lindo. ¿Qué de qué? Los samaritanos, caraítas, todos están en contra de los sabios de la Torá oral. Por eso Jesús habla del buen samaritano, como diciendo que alguien que va en contra de los sabios, sin embargo él puede ser una buena persona, etc. Se ve acá en la lucha que tiene de cierta manera con los fariseos, los rabinos, de alguna manera, que no está de acuerdo con todas sus cosas. O sea, el ejemplo específicamente del samaritano que está en contra de los sabios de Israel. Los samaritanos quedan muy pocos hoy en día, en especial porque se están muriendo. Porque como ellos no tienen leyes de conversión, entonces los genes no se renuevan y entonces uno nace con enfermedades y todos se mueren. Entonces hoy en día hicieron cierto modo para lograr ciertas conversiones de alguna manera, no sé cómo inventaron, pero quedan muy, muy pocos, muy pocos. Ahora, lo que vos me dijiste, por ejemplo, ellos tienen tzitzit, los samaritanos tienen tzitzit, pero ellos mismos saben que los tzitzit los sacaron de nosotros, ellos mismos dicen, nosotros no saben, perdimos la tradición de un tzitzit y los sacaron de nosotros, de los que siguen la Torah oral. ¿Los anchipas también? No sé, la verdad, no sé qué decirte. Sé que tienen de Cohen Gadol, por ejemplo. Tienen Cohen Gadol, generación tras generación tienen Cohen Gadol. ¿Ellos? Sí, y hacen un Corbán en Pesach cada año. ¿En serio? Sí, lo puedes ver en YouTube. Acá en Israel lo pasan por la televisión.
En el monte... ¿En el monte del templo? No, en el monte del templo no, porque en la Torá de los samaritanos es un poco diferente. Ellos tienen una Torá con algunas palabras cambiadas. Por ejemplo, en nuestra Torá vos encontrás que hay partes que Moshe le dice algo a Hashem, Hashem le dice algo a Moshe, y después no encontrás que Moshe se lo dice al pueblo de Israel con las mismas palabras, sino que le dijo Moshe al pueblo de Israel lo que le dijo Hashem. Listo. A veces en la Torá de los samaritanos encontrás que está todo completo. Por ejemplo, Hashem le dice a Moshe tal, y Moshe le dijo a Israel y dice exactamente lo mismo. En la Torá a veces no aparecen esas cosas, en lo de ellos es un poco más larga porque a veces esas cosas aparecen tanto lo que dijo Hashem a Moshe y después como Moshe se lo dice a Israel también. Hay ciertas letras cambiadas y por ejemplo una de las cosas que ellos cambian es que está escrito nosotros Hashem después de dar la Torá ordena hacer un Mishkan y después dice que vamos a construirlo en el lugar donde Hashem va a elegir, que es el Bet HaMikdash, nosotros en Jerusalén, en Arabait, ¿sí? Donde hoy en día está la mezquita de oro que cuida a la piedra fundamental. Que olvidan los mezquita. ¿Qué? Que olvidan los mezquita. ¿En qué sentido no es mezquita? La ignorancia, ¿no? Sí, no es mezquita en el sentido de que no es un templo para eso, sí, no es un lugar donde rezan, no es. Hay una mezquita ahí al lado, la mezquita de Al-Aqsa, que ahí sí ellos rezan. Pero es cierto, ese lugar está hecho para cuidar la piedra del Bet HaMikdash. No es un lugar de rezo específicamente. Ellos dicen que en la Torá de ellos está escrito, no el lugar que Hashem va a elegir, sino un monte específico. No me acuerdo qué monte es. ¿Monte Ararat? No me acuerdo, no sé, puede ser. No sé, un monte, tiene un nombre, no me acuerdo. Har Gerizim creo que es. No, la verdad que no estoy seguro cuál es, no sé cuál es. Pero van ahí. En resumen, ellos van ahí, hacen Corban Pesach todos los años, tienen Kohen Gadol. Puedes ver en YouTube y ver cómo sería un Corban Pesach, más o menos. Y si no, puedes ir a la India o a Nepal o a Tailandia, donde todavía hacen sacrificios cada tanto. Pero ¿para qué viajar tan lejos? ¿No? Aparte ahí no tenés sucot con frutas en el techo. Tienes el río Ganges. Hacer mikve ahí, pues. No sé si se puede hacer mikve ahí. Bekitsur. Sigamos adelante. El poco tiempo que nos queda. Haf Dalet. Shmuel. Página 77, Pasuk Haf Dalet. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, אף תספה ולא תיסע למקום, למען 50 הצדיקים אשר בקרבה. Ok, dice Abraham y empieza a discutir con Hashem. Hashem dice voy a destruir a todos. Y Abraham dice, uy, ¿cómo vas a destruir a todos? Ulay es 50 tzadikim betoch ha'ir, tal vez hay 50 tzadikim dentro de la ciudad. Aftispe velot tishal hamakom lema'an 50 tzadikim asher bekirvah. ¿Acaso vas a juntar y no vas a tener compasión del lugar por esos 50 tzadikim que hay ahí adentro? Entonces vemos acá que Abraham empieza a recibir una clase por parte de Hashem. En el mundo aparece una nueva midá, un nuevo atributo de Hashem, que es el de Yitzhak. Empieza a aparecer, que es din, que es juicio, severidad. Y Abraham tiene que empezar a aprender y a adaptarse a la nueva era, la era de Acuario. Abraham tiene que empezar a ¿Sí? ¿Se explica eso? No, seguro que la era de Acuario. No era la de Acuario. Esa era supuestamente la era de Aries, ¿no? No sé. Yo qué sé. ¿Cómo funcionan esas eras? La era de Aries, después viene la era de... No, mejor ¿De Aries? Ahí está. Tauro. Y después Acuario. No sé cuál es. No importa, empieza la nueva era. En otras palabras, la era de la severidad, la era de Yitzhak. Entonces Abraham tiene que empezar a tomar clases de severidad. Abraham, que siempre es bueno y quiere salvar a todos, empieza a darle una clase privada sobre que a veces hay que hacer juicio en el mundo. Yitzhak se va a encargar de eso. Sigue diciendo el pasuk. Efraim, Haf Hei. Elilam, Leham, Me'asot. Me'asot, Kedava, Hace, Lehamit, Tzadik, Im, Rasham, Beya, Katzadik,
קרשה חלילה לך שופט כל הארץ לא יעשה משפט. Ya está, muy bien. Jalila es como decir en español, Dios nos libre, pero acá no podés decirle a Dios, Dios nos libre, porque suena raro. Entonces no sé cómo traducirlo, pero digamos que Dios, Abraham le dice a Dios, Dios te libre de hacer una cosa así, de matar al tzadik con el rayá. ¿Acaso el tzadik va a ser como el rayá? Dios te libre. Aquel que juzga toda la tierra no hará un juicio, o sea, no hará juicio correcto, como yo entiendo que juicio correcto es Abraham. O sea, no me parece bien. O sea, Abraham le estaba diciendo que no estaba haciendo un juicio correcto. Abraham le dice, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Sí, le dice eso a Abraham ayer. Abraham hablaba con ayer. Hablaba con ayer, decía, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Estas frases que son medio raras, ¿no? Que nos pasan por ser religiosos. Yo siempre decía que, nosotros también en la Yeshiva decíamos en realidad que un judío nunca puede hacer una película, un judío religioso nunca va a poder actuar en una película. Porque si es una película de acción va a tener que decir, morirás, Hasbe Shalom. O te mataré, Bli Neder. Es imposible hacer película. Pasuk Kaf Bab, vamos en Navidad. Ya le va a llegar el tour. Gershon, ¿querés leer? Ok. Vayomer Hashem in Emsa Bisdom Hamishin Tzadikim Betov Air Benasati. Ves que el punto está del lado izquierdo. Ok. Lehol Amakom Baura. Muy bien. Y le dijo a Hashem, si encontraría en Sedom 50 tzadikim dentro de la ciudad, entonces yo perdonaría todo el lugar por ellos. Pero no hay 50 tzadikim, querido Abraham. Ahora, Israel. Vamos, Betach. ¿No tenés el libro? No. Página 78, el segundo pasuk. Hafzain. Hafzain. Vamos a terminar con esto rápido hoy. Bayomar. O Altin. Afar. Baefer. Bueno, no voy a poder terminar hoy porque acá hay que explicar algo también. Le pido disculpas. Pasuk 27 dice así, muchas gracias Israel. Contestó Abraham y dijo, yo quise hablar con Hashem y yo soy polvo y cenizas. O sea, Abraham empieza a hablar con Hashem, pero se achica a sí mismo, empieza a hablar como yo soy polvo y cenizas, pero tal vez escuchás mi opinión. Van a ver que acá cada vez Abraham como que se pone más preocupado. Fíjense el pasuk Lamed, él dice y dijo que no se enoje Adonai y voy a hablar. Tal vez allí hay 30 tzadikim. Abraham empieza como más así con humildad a hablar con Hashem, a hacerse cada vez más chico. ¿Okay? Acá Abraham dice, yo soy Afar Baefer, yo soy polvo y cenizas. Como estamos muy tarde, lo tengo que decir en resumen esto, pero en el Tania, ¿hay un Tania acá? No hay, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir un ¿En qué? En cualquier negocio de libros. ¿No? Pero se puede comprar, ¿no? Nunca falta. Como 5 hasta de 5. Entonces tenés que ir a dejar homenaje, ¿no sabes dónde es? O me dijeron que también me lleva. No sé, puede ser. No. No sé, en dejar homenaje, ¿sabes dónde se deja homenaje? Bengeula, que no, en Geula, en Geula. Ah, sí, ahí. Por Geula. Tenés que ir a dejar homenaje. Que cerca de Geula, cerca de Kikara Shabbat. Y ahí están todos los libros de Chabad, ahí venden todo de Chabad. Es una librería de Chabad y también es una biblioteca. Puedes sentarte a leer ahí en hebreo. Y hay clases también, si quieres, en librito. Ahí venden todos los libros, si quieres. Todo lo de Chabad. Ok, ahora, ahí en el Tania, en la carta, sinceramente no me acuerdo de carta, es una carta que ahí en la Tania explica todas las sefirot que representan adentro de la persona, en el alma de la persona. Es una carta muy importante para saber qué son los diferentes sefirot en el alma, que representa cada una, explica todas ahí. Y él explica
que la persona no tiene sin embargo que creer que la sefirot que hay adentro de él, o todo lo que viene en este mundo de la sefirot, nosotros sabemos que todo lo que hay en este mundo viene de los 10 atributos de Hashem. Los colores, los sonidos, las notas musicales, todas las cosas se forman a partir de que Hashem se inviste en 10 sefirot, y de ahí viene todo. Uno tiene que creer sin embargo que las cosas de acá son un ejemplo exacto de lo que hay arriba, nada más que arriba es más grande, sino que en realidad todo lo que tenemos acá es una pizca chiquitita de lo que sería en su fuente. Me explica como está escrito acá, que Abraham dice, yo soy polvo y cenizas, o sea, Abraham es Gesed, viene de la sefirá de Gesed de Atzilut, pero no es que Gesed de Atzilut es un Gesed grande y Abraham es un Gesed chiquito, sino que comparado con el Gesed de Atzilut es polvo y cenizas. ¿Qué son el polvo y las cenizas? Se explica ahí que el árbol está hecho de 4 elementos. Bueno, hoy en día no vemos las cosas con 4 elementos, pero para entender la idea, que son agua, fuego, tierra y aire. Y cuando la persona quema el árbol, lo que queda es solamente el elemento aire, y la parte más baja del elemento aire, que son el polvo y las cenizas. Lo mismo así es Abraham frente a la sefirot en Atzilut, que es polvo y cenizas de la sefirot de Atzilut. O sea, no solamente que no es la sefirot sino es más chico, sino que incluso la parte más principal de la sefirá, el fuego, el viento y el agua, desapareció. Y de la tierra lo único que queda es polvo y cenizas, el nivel más bajo de todos. O sea que incluso Abraham, que era la carroza de la sefirá, no está en absoluto comparado con el nivel que es el Atzilut. Pero no podemos hablar mucho del tema y cada uno puede estudiar más y estudiar esa carta, no me acuerdo ahora cuál es. Que hagan arbit con mucha energía y alegría, no se vuelvan herejes y todo lo que les conté acá tienen prohibido contarlo. Ahora